La moneda de Colombia es el peso colombiano. La moneda de Argentina es el peso argentino. Y la moneda de México es el peso mexicano. Pero, ¿cuál es la moneda de Ecuador? Te doy una pista, no es el peso ecuatoriano. Hola y bienvenidos a Spanish with Andrés. Yo soy Andrés, soy profesor de español y este canal es para estudiantes de español que quieren aprender el idioma para visitar Ecuador. Como te acabo de contar, nosotros no usamos el peso ecuatoriano. De hecho, el peso ecuatoriano ni siquiera existe. Nuestra moneda oficial es el dólar. Eso quiere decir que cualquier compra o pago que vas a hacer aquí en Ecuador se hace con dólares. Si vas al supermercado, tienes que pagar en dólares. Si vas a comprar algo en la tienda de la esquina, tienes que pagar con dólares. Si vas a un cajero automático, vas a recibir dólares. E incluso para pagos muy pequeños, como el pasaje del bus, que generalmente son unos 35 centavos, debes pagar con dólares. Pero tal vez te estás preguntando por qué un país de América Latina tiene el dólar como su moneda oficial. Bueno, la verdad es que nosotros sí teníamos una moneda propia. Hace más o menos 23 años nosotros usábamos el sucre, nuestra moneda. Pero Ecuador tuvo una crisis económica muy grave y nuestra moneda prácticamente no tenía valor. Así que en enero del año 2000 nos dolarizamos. Para que tengas una idea, cuando cambiamos de moneda, un dólar equivalía a 25.000 sucres. Literalmente nuestra moneda no valía nada. Ahora el dólar es la única moneda que puedes usar aquí en Ecuador. Y eso significa que cuando vengas de vacaciones o para visitar a alguien, no necesitas cambiar tus dólares por otras monedas. Tus dólares sirven aquí directamente. Pero si Ecuador es un país dolarizado, ¿qué tan caras crees que son las cosas aquí? Déjame darte un par de ejemplos para que puedas entender un poco mejor nuestros precios. Empecemos con la comida. Un almuerzo típico que puedes encontrar en cualquier restaurante tiene un plato de sopa, un plato de arroz con carne o pollo, un vaso de jugo y a veces un postre. Todo esto por 2 dólares con 50 centavos. Para nosotros es un precio normal, pero creo que para otras personas de países como Estados Unidos es un precio bastante bajo. Y hablando de eso, ¿cuánto pagarías por un almuerzo como esos en tu país? Cuéntame en un comentario. Ok, vamos con otro ejemplo. ¿Cuánto piensas que cuesta tomar un Uber aquí en Ecuador? Bien, si el viaje es corto, de más o menos unos 5 minutos, el viaje puede costar entre $1.70 y 2 dólares. Y si el viaje es más largo, bueno, obviamente depende de la distancia. Una vez fui con mis amigos desde Sangolquí, la ciudad donde vivo, hasta la mitad del mundo. Fue un viaje de más o menos 30 o 35 minutos y nos costó 17 dólares. Un amigo que estaba en el auto conmigo me contó que en Estados Unidos, en su estado, ese viaje no costaría menos de 80 dólares, lo que me pareció bastante caro, la verdad, pero por supuesto, los precios de Ecuador y de Estados Unidos no son iguales. Pero ya sabes, si necesitas tomar taxi o Uber aquí en Ecuador, en general va a ser más barato a los precios a los que estás acostumbrado. Bueno, ahora ya tienes una idea de cuánto cuestan algunas cosas aquí en Ecuador. Así que es momento de pasar a lo siguiente. Necesitas saber un poco cómo funciona el dinero aquí en Ecuador. Para empezar, nosotros usamos bastante dinero en efectivo. Puedes usar tu tarjeta en supermercados y en negocios grandes en general, pero cuando vas a hacer una compra en una tienda pequeña, lo más común es usar dinero en efectivo. Tal vez por esa misma razón es que puedes encontrar cajeros automáticos en todas partes. Algo con lo que debes tener un poco de cuidado es con los billetes falsos, porque sí,
Aquí existen billetes, dólares falsos, especialmente de 10 y 20 dólares. Con un poco de práctica es fácil reconocerlos. Para empezar, el papel es diferente, la textura es diferente, pero no te preocupes. No estoy diciendo que Ecuador está lleno de dólares falsos. Simplemente, si un día recibes un dólar que se ve un poco extraño, mejor pide que te lo cambien por otro, solo por precaución. Y hablando de billetes, y con esto terminamos este video, los billetes de 50 y 100 dólares no son muy comunes aquí. Puedes usarlos en ciertos lugares, por supuesto, pero si vas a una tienda pequeña, por ejemplo, a comprar un poco de fruta, lo más probable es que las personas en la tienda no acepten esos billetes. En general, es mejor usar billetes de 5, 10 o 20 dólares como máximo para no tener problemas cuando vas a hacer un pago. Y por cierto, también es importante que siempre tengas sueltos. Esa es una palabra que usamos aquí para referirnos a las monedas. Y es que si intentas pagar algo pequeño, como el pasaje del bus, que son 35 centavos, con un billete de 10 dólares, tal vez el chofer o el ayudante van a sentirse un poquito molestos, y no los culpo. Así que, ya sabes, ten siempre sueltos en tu bolsillo. Y bueno, eso es todo por hoy. Espero que este video te haya parecido interesante y ahora ya sabes un poquito más de cómo funciona Ecuador. Recuerda suscribirte al canal para que recibas una notificación cada vez que publique un video nuevo. Y si quieres recibir más historias como esta, con información sobre Ecuador y las cosas que pasan aquí, puedes suscribirte a mi lista de correo. Envío una historia diferente casi todos los días de lunes a viernes, completamente gratis. Tienes el link en la descripción. Ok, gracias por ver este video. Cuídate y chao.